por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos. Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, la Asociación de Expreso Político, Haciendo Memoria. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn y por www.radios.com.uy. El correo de nuestra audición es crisol@gmail.com. El celular es el 091 028 578 y nuestra sede social está en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. El correo institucional para cualquier consulta es crisol2003@gmail.com. Estamos desde el estudio Germán Araújo. Con caminos y con previsión, y por esos temas se comunica con Tito López al 2408-4465 o al 099-408-655. La comisión directiva se reúne los lunes 16:30 y es abierta a todos aquellos que quieran participar. El taller literario es los martes a las 18 horas con Luis Masi, y el taller de movimiento armónico y danza con Clara Piris también los martes de 16:30 a 18 horas. Tenemos una serie de información de la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado, ¿no? Por ejemplo, para anteojos, ¿no? Para la ayuda a óptica se requiere esto es para todos los compañeros expresos, los que se atienden por como todas las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Una receta vigente que no tenga más de 6 meses, ¿no? De una receta de oftalmólogo. Si son anteojos multifocales o lentes de contacto, se solicitan 3 presupuestos. Si ya tiene hecho a través de la oficina y quedó conforme con el servicio, no es necesario 3 nuevos presupuestos, suficiente con el presupuesto de su conformidad. En el caso de los anteojos bifocales, para distancia y cerca, no es necesario solicitar presupuesto. De todas maneras, cada caso se estudia y se realiza una anamnesis para proporcionar la mejor opción. Todo esto se puede informar por www.ace.com.uy barra centro nacional bueno, esto todo esto nadie va a retener, ¿no? Se pueden comunicar a la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado al 2400-7033 interno 119. El local es en Cerro Largo 1816 y la encargada responsable Juana Taralo. Para los audífonos, los beneficiarios que los requieran tienen que llevar ahí a la oficina un audiograma y una orden del otorrino y 3 presupuestos. Si ya se han hecho, quedaron conformes, deben traer el audiograma, orden del otorrino y el presupuesto del lugar donde los hicieron. Eso para odontología, para ir pasando para odontología. A ver, van al odontólogo de su confianza. Si no tienen uno, solicitan la lista del departamento de residencia a la oficina y eligen 3 nombres y avisan a la oficina. En la oficina se contactan para informar el procedimiento, condiciones legales y aranceles, y luego se le comunica quién aceptó hacer la atención odontológica. Cuando van al odontólogo le entregan la nota con el tratamiento sugerido, avisan a la oficina que la tienen y les dan fecha para fiscalización, que deben ir con la nota del odontólogo. Una vez que fueron vistos, nos traen la autorización o la envían por mail o por correo postal. Comienzan el tratamiento con el odontólogo elegido o de confianza. Punto. Todo esto ya lo habíamos dicho, los teléfonos para consulta 2400 7033 interno 119
o al celular 099-861-798. Es en Cerro Largo, 1816, entre Fernández Crespo y Cerro Largo, la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado. Hay una página, www.ace.com.uy /atención al usuario /víctima de terrorismo de Estado. Entre ahí se informan de todos los beneficios que tienen las víctimas del terrorismo de Estado. Seguimos sin novedad, como comentamos siempre, sobre lo de las investigaciones sobre el robo al GIAP y el comando Barneys. Sí. Nada sabemos hasta el momento. Hay una actividad esta tarde, desde el subsuelo. Sí, desde el subsuelo se llama, es en el PIT-CNT, ¿no? Sí. No va a ser en el subsuelo del PIT-CNT, no va a ser, se llama desde el subsuelo, ¿no? Se llama desde el subsuelo y va a participar. Es a las 17:30, ¿no? A las 17:30, sí. Va a participar Chela, Núñez, el diputado Núñez, Graciela Montes de Oca por familiares, ¿no? Y Irma Correa, Chalgoña y Raúl Olivera por el observatorio. Sí. No. Bueno, tenemos representantes de los jóvenes hoy invitados acá que nos están acompañando, Juan Carlos Fontela y Víctor Garabal, para hablar un poco de ONASPU y de las movilizaciones que están de las haciendo, próximas movilizaciones. Entramos a movernos la juventud de ONASPU. Vamos arriba con eso. Bienvenidos los dos. Bueno, buenos días. Nosotros le damos los buenos días a la audiencia de las X30 y a los compañeros de Crisol. Y naturalmente que nosotros agradecemos la oportunidad que nos dieron para difundir, es decir, como Ajupen Crisol, difundir la plataforma que tenemos para la movilización del día 7 de Ajupen Crisol. Nosotros queremos informarle acerca de la plataforma reivindicativa, el cual los hemos estado moviendo, y seguramente que en lo sucesivo también iremos a acelerar estas movilizaciones, porque tenemos en nuestro petitorio, es decir, yo se lo voy a decir un poco lo que tenemos planteado, y en base a esto vamos a hacer llegar la carta a presidencia. El día 7 nosotros lo vamos a movilizar, a las 10 lo vamos a concentrar en la plaza del Entrevero. Ajá. Por lo cual exhortamos a los compañeros de Crisol, a los jubilados, a los pensionistas de Crisol, a que estén a las 10:30 parte la marcha hacia la torre ejecutiva. Yo un poco le voy a informar a grandes rasgos así cuáles son la plataforma nuestra reivindicativa. Las jubilaciones mínimas equivalentes estamos pidiendo a un salario mínimo nacional. Sí. El ajuste de las pensiones mínimas también. Es decir, el cese de los pagos de ticket, de los copagos de la salud pública. Quienes perciben la mínima, es decir, tengan ese beneficio. Ahí va. Las tarifas de UTE, de OCE, de Antel, rebajadas para quienes ganen la mínima, o sea, las jubilaciones mínimas. Sí. Después tenemos el problema de la rebaja. Estamos pidiendo, acompañado por las empresas públicas también, la rebaja para las tarifas de UTE, para las tarifas de Antel, de OCE, para aquellas jubilaciones mínimas que realmente yo no he puesto
en la cabeza de la gente todavía cuál es la jubilación mínima. Imagínense que las jubilaciones mínimas no llegan a los 10.000 pesos, y de ahí parte las jubilaciones hasta 10.000 pesos. Imagínense quién podrá vivir pagando lo que se paga. Si pagas un alquiler, ahí está, la luz, el agua, el teléfono. Es decir, porque el teléfono no es una cosa de lujo, sino es una necesidad que tenemos aquellas personas que somos viejas. Claro. Cuando llegamos a cierta edad, es decir, necesitamos poder comunicarlos o por alguna necesidad de enfermedad, o por comunicarlos con nuestra familia de repente, si es que vivimos solos. Claro. Entonces creemos que es una cosa muy justa la rebaja de las tarifas de Antel y de las tarifas de UTE y de OCE. Tenemos también el problema de las viviendas. Es decir, estamos solicitando para que se donen terrenos municipales para la construcción de viviendas para aquellos jubilados y pensionistas. Ahí está, que están ansiosos, los que no la han concedido, no la han podido concebir hasta la fecha, es decir, poder entrar en esos núcleos de vivienda y poder participar en ellos y tener una vivienda adecuada por lo menos al término de su edad. Después pedimos la prima por edad sin topes, es decir, que no haya tope, que no haya diferencia, que esa prima por edad la podamos recibir todos. Es decir, estoy acompañado del compañero Garabal. El compañero Garabal también tiene algunas cosas en la cual él puede informar, y entonces nosotros le vamos a pasar la palabra a él. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Fontela. Adelante, Víctor. Bueno, hay algunos puntos que particularmente como organización nos interesan. El reclamo al Poder Ejecutivo, que es el tema, básicamente un reclamo también de ONASPU y de todos los pensionistas y jubilados, que es el aguinaldo. El viejo aguinaldo. El viejo aguinaldo que por el acta número 9 en la dictadura fue eliminado a todos los usuarios del BPS, y solamente se le otorgó a la caja militar, que hasta ese momento no cobraba aguinaldo. Revirtieron toda la historia, todo el grupito de la caja militar pasó a cobrar el aguinaldo y se le sacó a todos los trabajadores jubilados del BPS. Hay que destacar además que la caja militar es la única caja que no ha sido reformada, y su financiamiento a través de rentas generales es superior, el costo de su financiamiento es superior a los gastos sociales del Estado. Todo este tema de la caja militar, que al 2020, de acuerdo al presidente del Banco Central, insumiría un costo de 700 millones de dólares, hace casi imposible sostener ese tema de la caja militar. Mientras tanto, se le niega al resto de los jubilados y pensionistas el aguinaldo. El aguinaldo y la vivienda y la vivienda y todo. Y una de las reivindicaciones también centrales es que la mínima de jubilaciones y pensiones sea igual al mínimo nacional, al salario mínimo nacional. Las jubilaciones y las pensiones están por debajo, las mínimas, por debajo del salario mínimo nacional, lo que hace para la gente de la tercera edad sobrevivir. Además hay que tener en cuenta que hay que pagar los tickets y órdenes en caso de estar afiliado a la asistencia a las mutualistas, hay que pagar las órdenes médicas, y cada vez el gasto de medicamentos a medida que vamos
avanzando en edad es más alto, y lo que se hace difícil la sobrevivencia con ese presupuesto. Sí, es imposible. Es así, Víctor. En el momento que más necesita una persona digamos, de un sueldo, cuando más gasta en medicamentos, principalmente en la vejez, y cuando le bajan una jubilación, después de estar trabajando, cuando pasás a cobrar la jubilación, pasás a cobrar un 70% o menos, a veces lo que cobrabas de sueldo, se te rebaja o menos. Exactamente, te voy a decir, por distintas cuestiones, pasás a cobrar el 50%. Exactamente, pasás a... ¿Qué cosa que no ocurre? Por ejemplo, en la caja militar, que cobran el 110% cuando 125. agregando además que son pensionistas y pueden trabajar en otro lado, por lo que finalmente siempre obtienen una doble jubilación a través ya sea de industria y comercio, además de lo que cobran en la caja militar, que con 20 años se jubilan. Ya están. Se jubilan. Y tienen la atención en el hospital. Se jubilan, no, se pensionan, porque esa es la palabra justa, se pensionan, lo que lo habilita a trabajar cobrando la pensión. Lamentablemente, por distintas circunstancias, esa reforma de la caja militar es la única caja que no ha sido tocada desde el advenimiento de la democracia. Y es para que el Poder Ejecutivo tome riendas rápidamente en el asunto, y que además es tomar riendas en el asunto no solamente por la cuestión fiscal, sino por una cuestión ética y moral y de respeto al resto de los jubilados y pensionistas. Y hay parlamentarios que no son capaces de votar un pequeño impuesto, un pequeño descuento de esas jubilaciones que están por encima de los 100.000 pesos, ¿no? De personeros de la dictadura, del terrorismo de Estado, ¿no? Que le está costando en este momento más de 500 millones de dólares al año al bolsillo del pueblo, porque lo pagamos todo, esos más de 500 millones de dólares al año, ¿no? No, pero inclusive digamos que los militares procesados, los pocos que han sido procesados, siguen gozando de todos los beneficios jubilatorios que le jubilatorios pensionarios, y los requeridos también, que le otorga la caja militar, además de tener el servicio de salud gratuito a través del hospital militar para él y toda la familia, que es una variante muy distinta. Fíjense que uno de los reclamos de la movilización de este 7 de mayo es el cobro que hacen por la medicación y las consultas en las mutualistas. Sí. Entonces lo que hace todavía más injusta esta situación, y esperemos que el Poder Ejecutivo tome rápidamente cartas en el asunto. Es decir, nosotros también queremos hacer notar una cosa. El compañero estaba diciendo, el acta número 9, aquella que por allá por el año 80, 1980, borró toda es decir, toda la seguridad social, y lo enfocó apuntándose a dónde. Es decir, ustedes estaban hablando de la caja militar, ahí estuvo la cosa también, porque acordémonos de una cosa, principalmente aquellos que tenemos algunos años, es decir, donde estaba planteado, nosotros los trabajadores, a través de la lucha, las conquistas de los sindicatos, habíamos recogido importantes reivindicaciones. Por ejemplo, los trabajadores de la lana tenían su bolsa de trabajo, los trabajadores del vidrio tenían su bolsa de trabajo, los trabajadores metalúrgicos a través de Aluminio del Uruguay también tenían su bolsa de trabajo, es decir, los frigoríficos también tenían su bolsa de trabajo. Si todas esas reivindicaciones
fueron así masacradas con el acto número 9. No solamente eso. Por detrás de mi voz, escucha, escucha. Continuamos con Crisol haciendo memoria. Estamos en contacto con Mirta Guiance, ex fiscal, ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, y quien ha trabajado mucho en lo que ha sido la ley de sitio, ¿no? Buenos días, Mirta. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Te escuchamos muy bajo, pero... A ver, yo estoy hablando del celular. ¿Ahora me escuchan mejor? No. A ver. A ver, sí. Bueno, ¿qué nos podés decir, Mirta, del tema de la ley? Bueno, hay un tema candente de hoy, es la desaparición de Ferro, ¿no? Desaparece. Sí, ya vi, lo vi primero en Twitter porque me lo mandó un compañero, y bueno, creo que el gobierno español tiene que hacerse cargo, a pesar de que en España haya muchos problemas y esté la cosa revuelta. De todos modos tienen que hacerse cargo de eso, y es el destino de cuando empecemos a movilizar los expedientes como se están movilizando ahora. El destino de esta gente tendrá que salir como ratas por todo el mundo a buscar su lugar donde esconderse. Eso por un lado es algo que tenía que haber sucedido hace muchos años, pero de cualquier manera hay que seguirlos buscando, Claro, lo mismo nos había pasado en la causa Boisolanza, cuando se citó a Fresia, uno de los torturadores ahí de la Fuerza Aérea, había desaparecido, estaba por Colombia, ¿no? Y ha pasado con varios más que están que han huido, ¿no? Como decía, como rata, han entrado a disparar. Sí, encuentran países donde meterse, donde esconderse, encuentran lugares, tal vez encuentren alguno donde sea más difícil la extradición. Pero recuerdo el caso de Cordero, que en Brasil no concedían extradición por este tipo de delitos. Yo me acuerdo que fui a Brasilia invitada por Jair Fiske, porque hicimos una presentación con Almada, Martín Almada, y vino Giancarlo Capaldo para tratar de explicar en el Parlamento brasileño qué cosas era, qué clase de delitos se trataba y por qué tenían que dar la extradición de Cordero. Al final la batalla la dio Jair Fiske y la gente de Brasil, y bueno, la extradición de Cordero, que parecía un imposible, se logró. Así que hay que seguirla peleando. Tal cual, sí. Claro, y este pedido de extradición, más con una justicia que tenemos en este momento a nivel de Suprema Corte de Justicia, digo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay que ver la parte, vamos a ver la parte más bien positiva. Yo creo que a nivel de Fiscalía tenemos un cambio. Ustedes han visto que tanto el fiscal Ricardo Casivale como el equipo de Ricardo, que vamos a hablar de todo el equipo porque son 3 personas que están trabajando bajo la dirección de Ricardo, están moviendo los expedientes. Vamos a ver si el Poder Judicial responde de la misma manera. Sí, claro, hay un notorio cambio por el lado de la asunción de Percivale. Esperemos que el resto del sistema judicial acompañe, ¿no? Porque realmente las causas están en general súper detenidas, ¿no? Durante muchos años en general han quedado suspendidas. Vi una sentencia de Dolores Sánchez, de una juez de primera instancia, que fue confirmada por el tribunal de apelaciones, en el cual no hace lugar a la prescripción de los delitos. Ahí va. Y me parece muy buena la sentencia de Dolores, muy buena la sentencia del tribunal, y el problema es cuando llegue a la corte. Después en algún momento puede llegar a la corte. Por ahora ese expediente puede seguir su camino. Claro.
Claro. Ahora hay distintos temas, porque está el argumento que se empleó en ese expediente, que es de derecho patrio, de derecho nacional, como que no se podía proceder, y la Fiscalía estaba impedida de ejercitar su acción penal mientras estuvo vigente la ley de caducidad. Y ese es un buen argumento, porque la Corte ya sabemos que no quiere recurrir a los argumentos de derecho internacional de los derechos humanos, no considera estos delitos crímenes de lesa humanidad. Entonces generalmente se buscan otros argumentos. Veremos qué pasa si este expediente llega a la Corte o qué pasa de aquí en adelante, pero siempre hay que tener esperanzas, o por lo menos seguir movilizando todo lo que se pueda desde la sociedad civil, y por supuesto si tenemos ahora una fiscalía que se está ocupando, de seguir apoyando. Claro, sin duda, digamos que esos delitos que no quieren reconocer como lesa humanidad la Suprema Corte, un desaparecido que sigue desaparecido hoy, sigue siendo un delito en este momento, ¿no? Porque los desaparecidos son desaparecidos el día de hoy. Mientras no aparece un cuerpo, es un desaparecido. Se supone que está vivo, desaparecido, ¿no? Es un delito permanente. Como es un delito permanente, se sigue cometiendo en el día de hoy. Pero estamos hablando de otro tipo de delitos, como podían ser los homicidios o las torturas. De cualquier manera, creo que ha sido inteligente la posición del fiscal, que ha pedido procesamiento por abuso de autoridad contra los detenidos y privación de libertad, que son dos delitos que estaban vigentes en el Código Penal Nacional en la época de su comisión, y que si bien no son el tipo penal que uno aspiraría a tipificar, que sería torturas y desaparición forzada, pueden encuadrar en eso, y puede llegarse a un proceso por esos delitos. Las penalidades no son muy altas, pero es una forma de mostrar que se sigue para adelante. Claro, hay que seguir. Vemos cómo los judíos siguen persiguiendo a los nazis, cómo se siguen persiguiendo a nazis por otros lados, no importa la edad que tengan, nada de pobres viejitos, como dice alguno, ni ir a la casa como están asesinos, violadores, torturadores, tranquilamente en su casa, en un balneario, una zona como el Parque Miramar, donde está Gabazo, con un montón de homicidios, digamos, responsable de un montón de homicidios, ¿no? Sí, y lo curioso es que acá hay una serie de dirigentes políticos o de personalidades que siguen yendo a todos los recordatorios del genocidio del pueblo judío o del pueblo armenio, pero cuando se trata de lo que ocurrió en Uruguay, ya hay que olvidarse, dar vuelta a la página, no tenemos que mirar el pasado, son cosas completamente diferentes. Si mataron uruguayos es importante, o argentinos, o si el Plan Cóndor estuvo en funcionamiento, es distinto. Ahora, para estar rememorando que está bien que lo hagan, genocidio. Que hoy sale a hablar de fascista al sindicato de los docentes, ¿no? Siendo que él fue el creador de esa ley. Él estuvo con Bordaberry, estuvo con Pacheco, fue ministro en esa época, manejaba lo que era el Escuadrón de la Muerte. Él dijo que iba a desactivar el Escuadrón de la Muerte, se lo dijo al senador Terra, y ahora vienen a llamar de fascista a lo demás, siendo un fascista él en todo ese tiempo, ¿no? Hay personajes que salen digamos, queriendo cambiar lo que es la realidad de este país, ¿no? Sí, todos sabemos cómo fue Sanguinetti, y no precisa que lo estemos alabando acá,
pero empezando por la ley de educación de Sanguinetti, que todavía era gobierno democrático, pero que fue una ley fascista, de contenido fascista, y después Sanguinetti es uno de los grandes responsables de la impunidad a partir de, no solo a partir del 85, sino antes ya Sanguinetti conversaba para llegar a que hubiera una solución con los militares que no fuera que no implicara para ellos ningún tipo de persecución ni molestia, digamos, porque ni siquiera fueron molestados en sus casas. Claro, ya de salida puso ministro de Defensa un torturador como el general Medina, ¿no? Y así siguió apañando varios militares que ocuparon cargos durante su gobierno, ¿no? Por eso, por digamos, eso nosotros tenemos los ojos en la nuca, ¿no? Sí, vemos los ojos en la nuca. Es muy importante que se recuerde lo que ha sido estos periodos pasados. Por eso, Mirta, el tema de la memoria, la ley de sitios de la memoria, eso fundamental por la juventud, por los jóvenes, por el futuro de este país, para que no tengamos que vivir lo que fue ese periodo de terrorismo de Estado y superar esta impunidad que vivimos actualmente, ¿no? Sí, según me informaron anoche, el martes se vota en el Senado, o sea que queda sancionada la ley, porque tuvo una pequeña modificación en diputados. En diputados, la diputada Macarena Germán entendió que no estaba contemplado adecuadamente el plan Cóndor y el carácder internacional de los sitios. Se le hizo una modificación y por eso tuvo que volver al Senado. Ahora, según me informaron, ella misma informó que el martes se vota en el Senado, o sea, ya queda sancionada. Bárbaro. Bueno, y ya el 27 se inaugura oficialmente uno de los sitios de memoria en lo que era el CALEN o el CIT, ¿no? O actual local de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí, es un movimiento que está en todo el país. Por suerte ha sido como una nueva etapa, porque desde esa unión hacia el sur estamos viendo que en todos los lugares se ponen placas, se hacen memoriales. Bueno, el de Libertad, no les voy a decir lo que es ese memorial, porque es algo extraordinario. Fue un trabajo colectivo, pero los autores indudablemente tuvieron una concepción así extraordinaria, ¿no? Ahora, el asunto de los sitios de memoria, de las marcas de la memoria, es que no tiene que ser solo un señalamiento de un lugar, sino que tiene que irradiarse a la comunidad, porque tiene que conocerse, tiene que saberse en secundaria. Por ejemplo, los profesores, algunos llevan a los alumnos a determinados lugares, les hablan de lo que pasó, y otros profesores no. Es decir, cada cual podrá tener distinta forma de pensar o lo que sea, pero creo que esto es historia y hay que enseñarlo, y se tiene que saber las cosas que pasaron, porque ignorar el horror del terrorismo de Estado es retasear a los más jóvenes y a la edad mediana, ¿no? Retasearle una parte de la historia del país, y que se construya una sociedad sobre bases que no son ciertas, que sobre bases que no son sanas. Y me pasó en un comité de base previo al 20 de mayo, encontré una muchacha para mí, ¿no? Pero no es una muchacha de 40 años. Una chiquilina para mí, pero vino a decirme, se me acercó después de terminar y me dijo: yo nunca había oído hablar de estas cosas. Ella se ha acercado al comité de base y eso, pero no había oído hablar, nadie le había explicado nada. Depende del lugar donde te críes, pero también depende de la enseñanza y de los medios de comunicación, que te dan versiones cerradas o ignoran los temas directamente, ¿no? O sea que
se construye una realidad a partir de los medios de comunicación que no es la realidad de lo que pasó. Y hay también un problema, creo, en los mandos de la enseñanza, ¿no? Porque acá habría que tener un programa claro de lo que fue el pasado y exigir a los docentes que den ese curso, porque hay docentes que hablan de la teoría de los dos demonios en las clases, ¿no? Sí. Y eso no hubo dos demonios, hubo un solo demonio que fue el Estado, el terrorismo de Estado. Las autoridades deben exigirle más a los docentes de cómo dar el programa, ¿no? Sí, porque además sucede que actualmente que hay un brote brote no, es decir, la delincuencia se manifiesta con más violencia, no es solo en Uruguay. No voy a dejar como que no me interesa eso, me interesa, por supuesto, me interesan todos los muertos de hoy en acciones delictivas, en rapiñas, pero no se puede comparar, que es lo que se está haciendo en muchos medios, comparar la criminalidad de hoy con lo que fue el terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? El Estado que se vuelve contra sus propios habitantes, el Estado que en lugar de garantizar, ataca, mata, tortura, viola, desaparece. Eso es lo que aparentemente no se explica. Bueno, Mirta, lamentablemente tenemos que ir cerrando por acá. Agradecerte esto como una introducción a más para hablar en otra oportunidad más del tema sitios de memoria, para ver cómo se va a ir trabajando con eso, y el tema de la justicia, que está siempre en boga, ¿no? Por una suprema con alguna esperanza, suprema pero razón, sabiendo que el Poder Judicial, que el sistema de justicia no es homogéneo y que van a pasar cosas que tal vez implican retroceso, pero hemos peleado tanto tiempo que vamos a seguir peleando, ¿no? Sí, por supuesto, Mirta, muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo a ustedes. Gracias. Por detrás de mi voz, escucha, otra voz. Continuamos con Haciendo Memoria, programa de Crisol, la Asociación de Expresos Políticos. Habíamos informado en el primer blog sobre el tema de anteojos, audífonos y odontología para todas las víctimas del terrorismo de Estado. Se pueden comunicar por estos temas a la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado al teléfono 2470-33 interno 119. 2470-33 interno 119. La responsable de la oficina es Juana Taralo, y ahí se informan más en detalle de lo que ya informamos en el primer blog. Bueno, estábamos al comienzo hablando de la movilización de ONASPU para el 7 de junio. ¿A qué hora, Víctor? Todo eso recordemos. Bueno, la movilización es una convocatoria de todas las AJUPENES y de ONASPU en particular, de concentrarse a la hora 10:30 el 7 de junio y marchar desde la Plaza del Entrevero a la Torre Ejecutiva, donde se va a entregar un memorándum al presidente de la República, Tabaré Vázquez, de los reclamos de ONASPU. Básicamente los reclamos son una mínima igual al salario mínimo nacional, ajuste, que eso nos habíamos olvidado de mencionar en la intervención anterior, ajuste mínima de la mínima en julio, rebajar las tarifas públicas para los jubilados que cobran la mínima, eliminar los copagos para la salud, los terrenos municipales para viviendas en los proyectos que tiene el BPS para la construcción de vivienda para jubilados y pensionistas, rebaja de los impuestos municipales, prima por edad sin topes, el aguinaldo, que sí hablamos, y después igualar el tema del IAS al IRPF.
las franjas y deducciones que tiene el IAS igual que el IRPF, porque tienen distintas franjas y los descuentos son mayores. Además, nos gustaría decir que hay una situación que había acordado ONASPU en tiempo atrás con la ley 17.829 de inclusión financiera, que era sobre el porcentaje del mínimo de retenciones sobre salariales, sobre las retribuciones salariales y pasividades, y que fue hecho de acuerdo con ONASPU en la ley de inclusión financiera. Ahora, luego de aprobar esa ley, se presentaron los directivos de la Caja de Ahorro y Préstamo y ANDA, solicitando que se baje el mínimo intangible imponible, que eso hace que los jubilados y pensionistas que cobran menores pensiones y jubilaciones, que cobran el mínimo, normalmente terminen endeudados con las cajas de ahorro préstamo, con ANDA, y que además el Estado le asegura a esas cajas y a ANDA el descuento a través de las jubilaciones. Eso hace que queden con muchos jubilados y pensionistas, quedarán con 3.000 o 4.000 pesos cobrándose por mes si esta ley se aprueba, que además es violar el acuerdo que había hecho ONASPU en el marco de la ley de inclusión financiera. Ahora todo ese proyecto está en la Comisión de Hacienda y el Senado, que son los que van a ver si habilitan el reclamo de estas cajas de ahorro y préstamo y ANDA a los efectos de apropiarse mayor porcentaje de las jubilaciones y pensionistas. Con esto volvemos a reconvocar, es necesario toda la presencia posible para el 7 de junio en la Plaza del Entrevero a las 10:30 de la mañana. De ahí marchamos hasta la Torre Ejecutiva y entregar el memorándum a Tabaré Vázquez a efectos de que tome las distintas medidas en función de la plataforma reivindicativa de ONASPU. Hasta ahí, compañeros, es más o menos lo que veníamos a decir y a convocar y a movilizarse como están haciendo los jubilados en España. Sí, en España, en Francia se están movilizando cuando entran a recortar, y en Argentina también, que han entrado a recortar. Donde no entremos a movilizarnos, te entran a recortarnos las jubilaciones, ¿no? Mientras que a los militares no se les recorta nada, se les siguen llenos de privilegios, sigue costando, siguen muy tranquilos con esta impunidad imperante en nuestro país, donde no se les hace ningún tribunal de honor a ningún militar, incluso procesados. Muchas veces estuvo reclamando Crisol, muchas veces se le ha planteado, cuando estaba Huidobro de ministro, decía que no tenía generales de mayor grado, porque para un tribunal de honor tiene que tener mayor grado. Es decir, todas chicanas como para ir tirando para adelante, cuando el Estado no ha pedido las disculpas por las violaciones, por el terrorismo de Estado, ¿no? Mientras que en la región todos los demás países pidieron disculpas. Lo pidió Argentina, lo pidió Chile, lo pidió Paraguay, ¿no? Una de las más antiguas dictaduras de la región del Cóndor, digamos, ¿no? Y acá seguimos esperando todos esos reclamos que Crisol le viene impulsando hace muchos años, ¿no? Yo te agregaría eso, además, que es un informe que he leído, o que me lo han mostrado hace poco, que es un informe de la UNESCO sobre la Operación Cóndor,
increíblemente, ustedes imagínense cómo habrá afectado eso a nuestro país, que de los que reconocen en el marco de la Operación Cóndor la cantidad de desaparecidos uruguayos son cerca de 180 personas, y en ese mismo marco la cantidad de desaparecidos de Argentina son 80. Eso indica la crudeza y la violencia con que se aplicaron los planes represivos en nuestro país en la época de la dictadura, en la época del terrorismo de Estado. Por eso se hace necesario que rápidamente la justicia actúe, que la Suprema Corte de Justicia finalmente adopte medidas respetando el derecho internacional y ajustándose a ese derecho. Nosotros vamos a seguir tratando de impulsar las políticas sobre derechos humanos que a nivel internacional ya han aprobado en todos los organismos internacionales. Ni hablar de lo que falta por la sentencia Hellman y otro tipo de justicia. No podemos permitir que en nuestro país, si queremos acabar con la violencia, si queremos acabar con la impunidad, se mantengan a conciencia bolsones de impunidad. Eso genera una cultura que va contra el mejor desarrollo de nuestra sociedad. Yo digo una cosa, qué importante es el compañero Taroco y su compañera, es decir, que en distintas audiciones que se vienen irradiando por la X30, es donde plantean el hecho de la memoria, que debemos tener memoria, y por eso no debemos de callarnos ni como que se llama, ni enumerar hacia dónde están las cosas planteadas también, porque no se ha hecho, o han hecho oído sordo en el Parlamento. Es decir, cuando se vota una ley en el Senado, se tranca en diputado, y si sale de diputado se tranca en el Senado. Eso, digo, se está jugando con la población, porque hay leyes que ampararían a toda la clase trabajadora. Es decir, como están planteadas el tema de las jubilaciones, el tema de que hace poquito tiempo nomás estuvo planteado el problema de las cajas militares, y fue parado ahí, no se votó, no hubo comprensión, no hubo una discusión a fondo para tratar ese problema y resolverlo de una vez por todas, siendo que le está costando tanto a la población, porque esa caja militar, ustedes deben de saber la cantidad, porque se han dado cifras, las cantidades de dinero que se llevan del pueblo. Claro. Y para la enseñanza no se llega al 6%, o cuesta llegar, con la promesa de que llegaremos al fin del periodo, ¿no? Mientras que los militares es mucho más del 6%, ¿no? Se podría destinar parte de esa plata a la educación, por ejemplo, ¿no? O a la salud pública, o a los jubilados, ¿no? A repartir más la torta, como se dice, ¿no? Por eso vamos a seguir reivindicando desde acá esas modificaciones, exigiendo a un Parlamento que cuando elige los miembros de la Suprema Corte piense más allá de acuerdos secundarios. Yo te doy te voto para que me vote el otro, pensando en lo que son las normas de derechos humanos, que piensen en derechos humanos también, ¿no? Que los derechos humanos no se negocian, ¿no? Y han votado, como decían que todo el Parlamento votó, Elena Martínez, la que está liderando ahora la muralla, está aumentando la altura de esa muralla, ¿no? De la impunidad, ¿no? Que inicia la Ruibalpino, ¿no? Un Parlamento y un legislativo que se preocupe más por lo que es, digamos, el periodo y esa impunidad que se sigue viviendo en este país, ¿no?
Por eso vamos a seguir luchando, reclamando no más impunidad, más derechos humanos, una Suprema Corte y una justicia que aplique lo que son las normas de derechos humanos, que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, ¿no? Y ahora esta última noticia, ¿no? Que un Ferro habría desaparecido en el lugar que frecuenta, pero no estaba detenido, se ve que no lo detienen allá, ¿no? No sé cuál era la condición de Ferro, pero se peló, junto a no Rajoy lo encuentra, rajaron. la Interpol no lo encuentra, o sea, es muy fuerte, es muy vergonzoso, es muy lamentable. Después de cuántos meses que está pedida la extradición de Ferro, que ahora nos encontremos con que Ferro no lo encuentran, o sea, es lamentable. Digo, hay cosas que realmente, digo, como por ejemplo el tema de la caja militar, es un tema económico y una medida fundamental para hacer un cambio bien importante en lo que es la calidad de vida de muchos uruguayos. Y por otro lado, hay otras medidas que no son medidas que requieran de dinero, son medidas políticas, son opciones, son conductas políticas, como por ejemplo el tema de los tribunales de honor, como el tema de del pedido de disculpas. Eso no cuesta plata al país y yo creo que es muy importante, no tiene precio por emular alguna propaganda, no tiene precio para los uruguayos y para la historia uruguaya y sobre todo para nuestros jóvenes. Bueno, nos vamos despidiendo, entonces agradecemos a Juan Carlos Fontela, a Víctor Garabal, muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos a todos el 7 de junio a las 10:30 en la movilización de ONASPU, y nos despedimos hasta el próximo viernes por Verdad, Memoria, Justicia, Reparación y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Hasta el viernes. Viene de atrás de lejos, viene de sepultar